Bienvenidos a Pedal Quest, yo soy Joseinen. Acá lo que estamos viendo son unas lindas diapositivas. Eh, Hoy voy a hacer un videoblog. Voy a hablar de algo personal, que es acerca de, bueno, eh, qué tal si vuelvo a las ideas originales en cuanto al armado de Pedal Wars. ¿Qué tal si vuelvo a la idea original, no? ¿Cuál sería la idea original? Eh, Hay varias ideas originales, hay varios tipos de pedalboard que consideré como la idea original. En algún momento me planteé como objetivo conseguir esto, un- tener una Pod HD 500, no la X, no necesariamente, una Pod HD 500 con, de forma tal que cubra eh, todos los efectos básicos que yo usaría, más lo que es las simulaciones de preamps de una buena calidad. A esto yo le hubiera sumado mi pedal favorito, y para que no se quede en el pasado la Pod H500, mi idea era tener un cargador de impulsos como el Muir Raider. Y después, más adelante, sin irme por muchos más pedales, mi idea era tener un sonido estéreo que yo diga, bueno, esto con esto tengo el sonido que estoy buscando. eh, y para eso pensaba un Mimic Doubler, que podría no ser imprescindible, pero, pero bueno, dependiendo cómo configure el Pod H500, lo necesitaría el Doubler externo a la Pod HD500 o no. Bueno, eh, pero este era y a veces es una forma que tengo de pensar, o algo que tengo en objetivo en cuanto a equipos. Yo no pienso en Fractal, no pienso en Neural DSP, pienso en Pod H500, pienso en eso. Y con un cargador de impulso yo creo que estoy bien. Pero la realidad es la siguiente: a mí no me alcanzaba para una Pod H500, conseguí una Pod X3 Live y me hice una pedalboard con maderas que fui cortando y pintando. Y esta era una pedalboard doble, y yo había dejado espacio para meter otra pedalera que a mí me gustaba mucho, que usé por varios años, que es la Boss GT3 o Boss GT5. Me gustaban mucho los efectos. Lo que a mí me gustaba de Line 6 era la posibilidad de los tonos, los buenos tonos que sacaba de ahí, que no me lo daba la Boss GT5. Entonces quería combinar los dos mundos. Mi idea era, bueno, manejarme con multiefectos porque me era mucho más simple de enchufar, eh, y me era más económico conseguir todo lo que estaba buscando con, con poco. Entonces, bueno, eh, cuando tenía la Pod X3 Live no tenía la Voz GT5 o la Voz GT3, no tenía las dos opciones a la vez. Entonces eso no se dio. Más tarde lo que hice fue eh, pasarme una Pod X3 Live a un Pod X3 Desktop con un controlador FB Express, y ahí conseguí una voz GT5. Entonces mi setup, mi idea original empezó a ser esta: la combinación de la voz GT5 y el Pod X3. A eso le fui sumando muy pocas cosas con un muy corto presupuesto. Por ejemplo,
yo quería tener un whammy, un sonido de whammy, más que nada poder resolver eso. Entonces pensé en conseguir una pedalera Zoom G1X que metiera en el loop de efectos de la voz GT5. Y después pasé a meter la pedalera Zoom G1X en un pedal de bypass looper que mandé a hacer a cajita Stoneboxes. Y después conseguí el pedal Multiwave, que no lo usaba porque no tenía forma de conectarlo en ese momento. Siempre estaba de Figuretti porque lo quería poder usar, pero no podía. Era uno de los pedales que más me gustaba, pero bueno, no lo podía usar. Así que ese empezó a ser mi setup. Y tenía por lo general la limitación de que el reverb que yo quería usar eh, no lo tenía. Tenía un reverb limitado de la voz GT5, que era para lo que me daba. Y era un reverb que no era muy bueno, pues yo buscaba algo para hacer post rock. Y la voz GT5 no me servía para eso. Pero le buscaba la vuelta. Así era mi setup. Tenía limitaciones. Tenía bastantes limitaciones. Pero me las arreglaba creativamente. Y me proponía grabar con los recursos que tenía. Así grababa mis discos. Este era mi setup en general. Una cosa así. Acá se ve otra foto de mi setup. Acá era más claro. Ahí tenía el bypass looper, que en una forma medio incómoda está ubicado porque no tenía otra forma de ponerlo. Pero con eso manejaba el Zoom G1X, que lo usaba como el efecto bonus, que por lo general era el whammy, pero a veces era otra cosa, un beat crasher, a veces un reverb. Por lo general esos efectos o parches más raros que iba pensando. Y en la voz GT5 lo que yo usaba en la voz GT5 era un delay con tap tempo, un chorus medio raro, usaba una reverb, usaba un pitch shifter o un armonizador que no era de muy buena calidad, no era muy bueno, pero me servía para algunas cosas que quería hacer. Y después un trémolo, un phaser, dependiendo que quería hacer. A veces un vibrato. Y eso es lo que usaba por lo general. Hoy en día es muy distinto la forma en que lo uso la voz GT5 si yo la estuviera usando. Y en el Pod X3 lo que usaba era un canal limpio, un canal crunch, limpio crunch, una mezcla, un canal high gain, y en el canal high gain usaba el wah-wah, podía activar un wah-wah. Después en otro canal tenía un sonido de fuzz octava arriba, que era muy similar al Super Fuzz, pero es un sonido que el Pod X3 me dio y que no lo pude conseguir en el Pod HD, que después le voy a mostrar que después conseguí un Pod HD. Y otro cuarto parche lo usaba para un sonido de feedbacker, que lo hacía con el vocoder, que estaba muy bueno. Acá hay otra foto de la pedalboard. Este era mi equipo en general. Y la voz GT5 tenía un foot switch aparte para manejar algún efecto que otro. A veces yo manejaba un feedbacker en la voz GT5. Me gustaba usar ese efecto como plus.
si no usaba alguna que otra cosa, pero no recuerdo bien qué. Por lo general era eso. Y después la idea fue empezar a integrar algunas cosas más y no se dio bien. Empezó a darse el caos, empecé a coleccionar y empecé a acumular. Empecé a acumular consiguiendo ofertas y eh, al principio, cuando era una cantidad muy baja de pedales, tenía un objetivo, pero no era muy organizado, la verdad, partiendo de que la pedalboard que había armado era una board que estaba diseñada para usar cierta cantidad de pedales, más que nada las dos multiefectos que mencioné antes, la Boss GT5 y la Pod X3 Live. Pero bueno, acá se puede ver que quise empezar a integrar lo que es el cargador de impulsos, así que conseguí un cubo de Cube Baby que no me sirvió por mucho tiempo por tema de que no se enchufa a 9 volts, sino que es a batería y me traía problemas eso, no me daba tranquilidad, la verdad. Y bueno, después integré una modulación que yo busqué un Nux Mod Core, si no estaba buscando un Digitech Hyperface. Después quise sumar, bueno, un feedbacker aparte, conseguí el Line 6 Doctor Distorto. También quise integrar un octavador y conseguí el Nux Roctari, que es muy buen pedal. Y acá empezó a darse la idea de que tenía que manejar los pedales extra a esa pedalboard para hacer una pedalboard aparte. Ya se iba empezando a dar como de forma normal esto de el excedente de pedales. Primero los pedales básicos para los sonidos básicos y después el excedente, que era, bueno, la idea nunca estuvo clara, pero si yo me armaba una pedalboard, una segunda pedalboard, podía organizarme más. Y bueno, acá también podemos ver la pedalera Korg AX1G, que fue la primer pedalera multiefectos que tuve, y tuve la idea de conseguirla de vuelta porque sabía que si la conseguía de vuelta podía sacar un montón de sonidos más que antes no sabía cómo lograr. Y así fue. Es una pedalera que es muy buena. Lamentablemente se me rompió, la tengo que mandar a arreglar otra vez. Pero es buena. Y acá les muestro una foto del Caos, que es hoy en día, en septiembre del 2025. Me empecé a preguntar qué me conviene, si pasarme a pedales individuales como empecé a hacer, y que empecé a encontrar un camino donde podía ponerme un límite organizado, pero que a fin de cuentas seguía haciendo muchos pedales, porque yo por lo general rondo por la idea de tener dos pedalboards de 10 pedales, 10 11 pedales cada una, y eso no lo puedo cambiar, haga lo que haga. eh, las opciones son siempre abundantes. eh, y encontré que tenía problemas de ruido, encontré, a pesar de usar noise gate, me encontré ciertos problemas, pero el tema del que quiero hablar hoy en este video es los bloqueos de la creatividad, si hay una fluidez de la creatividad o no.
Yo creo que cuando, o tengo comprobado que cuando tenía eh, pocas cosas, yo en ese momento, no porque sean pocas cosas, sino que en ese momento tenía más control de lo que tenía y estaba más organizado, podía estar más organizado. Ahora perdí un poco el rumbo, bastante diría, perdí el rumbo de qué setup quiero tener y empecé a coleccionar. Eh, y tengo poca experiencia con este setup que siempre va mutando todo el tiempo. A comparación de antes, eh, era poco y tenía un montón de limitaciones, pero iba teniendo experiencia sobre eso, sobre ese tipo de setup. Y bueno, esta es la realidad de hoy en día. Este es el caos que no quiero tener más. Y estoy buscando una forma de, de que vuelva la creatividad. Y lo que estaba pensando es, ¿y qué tal si vuelvo a las multiefectos? Va a ser la misma cantidad de pedales, va a ocupar la misma cantidad de espacio, va a pesar lo mismo para trasladarlo, van a ser dos boards, eso es como que es inevitable, pero en donde me veo fluyendo más es la cuestión. Bien, acá la idea original es, en vez de un pod HD500, usar un pod HD desktop y el controlador, que es lo que tengo hoy en día, y en vez de un Boss PS3, la pedalera Zoom G1XON que hace el sonido de la Boss PS3, el pedal Boss PS3 muy bien, de hecho hasta mejor diría a veces, aunque sigo queriendo tener un Boss PS3 original. eh, el Flamacab como cargador de impulsos está muy bien, es un muy buen cargador de impulsos. Y la Boss GT5, volver a la Boss GT5. Yo con la Boss GT5 saqué sonidos muy buenos y tenía una conexión creativa muy buena. Pero bueno, hay ciertas limitaciones en este setup. Y eso es lo que me frena, lo que me hace volver atrás. ¿Qué puedo hacer entonces? Las limitaciones. Una de las limitaciones es que el uso del wah, eh, el uso del wah este tiene que ser externo, porque si es interno dentro de la pod HD Stop, eh, cambio de parche, cambiar de parche sería cambiar de canal, paso a un parche clean, a un parche high gain y el wah se apaga. Entonces es un problema para mí eso. Después, el delay con tap tempo tiene que ser estéreo input, estéreo output. Y para eso yo solamente conseguí y encontré un pedal que me gusta, pero es un pedal que es pesado, es grande, es el Vox Delay Lab. Y no puedo conseguir un delay de otro lado que no sea de eso. No puedo sacarlo de la Voz GT5, no puedo sacarlo del Apod HD. Lo mismo con el reverb estéreo. El reverb estéreo no conseguí un pedal que sea estéreo de input. No encontré. Entonces tengo un plan de una forma de poder usar el reverb dentro del Apod HD Desktop, que es un reverb muy bueno los que tiene, pero encontré una manera, pensé una manera de que no me interrumpa los reverbs si quiero cambiar
de limpios o distorsionados, sonidos limpios o high gain, ¿no? Que eso es el punto siguiente, ¿no? Lo que dice trails en cambio de parches, que se corten los trails de delays o reverbs, o de wah, que yo estoy usando un wah en un limpio y que en un distorsionado tengo que prender el wah de vuelta. Bueno, y la otra limitación es el fuzz octava arriba, que bueno, yo hoy en día tengo un Behringer Super Fuzz, pero no lo puedo combinar con el Pod HD Stop porque no funciona así. Tengo que poder ponerlo sobre una plataforma limpia, neutra, y yo los clean que uso ni siquiera son neutros, tienen cierta ecualización, tienen cierto gain, cierto crunch. Entonces tengo que encontrar cómo integrar un Superfuzz, un Behringer Superfuzz. Y después la maldición que me llevaría siempre, pero viéndolo desde el lado cyberpunk, es interesante, que es el exceso de pedales, el exceso de cables, el exceso de multiefectos, el mare magnum de cables, ¿no? Y de aparatos. Eso lo veo como una limitación, pero tengo que poder superarlo. Bien, acá les estoy mostrando dos opciones de guaguas que a mí me interesan mucho. Una es el AMT Japanese Girl y el otro el Crybaby Crybaby Bass. Es un Crybaby de bajo, un guagua de Dunlop de bajo, que suena muy bien en guitarra, es mi guagua ideal. Pero yo estoy manejándome por lo que tengo en mi poder y tratando de no usar tantos pedales individuales, sino que usando multiefectos, que yo soy el loco de los multiefectos. Entonces tengo una Digitech RP360 y me pregunto si con un pedal de expresión, más allá de que el whammy que tiene me encanta, el whammy que tiene es bárbaro, y otras funciones que puedo usar con un pedal de expresión, me pregunto si el guagua en este caso me servirá, porque yo usé varios guaguas de distintas multiefectos y son buenos. Para hacer una multiefectos están bien, no son lo mejor, están bien, no es un Crybaby el común, el CGB 95, no me acuerdo cómo se llama, no llega a hacer eso exactamente. Podrían llegar a esa calidad, pero me pregunto si el RP360 tiene un wah que diga, bueno, esto garpa. Porque la voz GT5 tiene un wah que está bien, pero tiene algún problema en el recorrido, es como que desaparece el sonido y es medio raro. Es parecido a un Crybaby, pero queda medio raro el sonido. Y de la Pod X3 Live, el wah me pareció medio chillón a veces, medio raro, la verdad. Así que no sé si el de una Pod HD Desktop cumple. No lo usaría de ahí, no puedo usarlo ahí, es una limitación que tengo, porque ya ese espacio de pedal de expresión para el Pod HD Desktop lo usaría la reverb, por ejemplo, manejaría la reverb o el gain, el control del gain, por ejemplo. Entonces tengo otros usos que antes que usar un guagua de ahí, me conviene que sea un guagua externo. Bueno, en cuanto a los delays,
Un delay que me gusta mucho que tengo hoy en día es el Boss DD5, que yo lo uso para stutters, para glitch. Eh, no es un pedal que tenga estéreo input, eso es un problema para mí, por lo que me lleva a que yo usaría el box del iLab, que tiene estéreo input. No es un pedal que me haya logrado acostumbrar en ningún momento, la verdad. No es, no es malo, pero no me es cómodo, no me es práctico y creativamente no me funciona bien. Entonces sigo pensando qué otro delay me podría servir. A mí idealmente me gustaría poder conseguir un Line 6 M9, sea para el reverb, sea para el delay, sea para el whammy, para lo que quiera usar, pero para el delay con tap tempo es muy bueno y tiene stereo input. No está en esta imagen, pero la otra opción que yo consideraba era un Boss DD20 y después me quedé pensando, y es un pedal muy grande para tan poca cosa que usaría. Eh, no sé si vale la pena algo así. Así que si pienso en lo que es la idea original, yo originalmente iría a un Line 6 M9. Si no fuera el Boss DD5 o el DigiDelay, Digitech DigiDelay, pero son pedales mono. Yo en otra época, mi primer delay que tuve fue un DoD de Digitech PDS 1002. Ese delay me parece espectacular, es muy bueno. Es capaz que mi delay favorito, aparte del DD5, pero son pedales mono. Y bueno, el Digitech Time Bender es otra opción que pensé, pero vi que era muy caro y yo necesito poder usar un delay, básicamente, un delay básico quiero decir, y tiene un montón de cosas que me encantan, cosas buenísimas, pero no lo terminaría usando como un delay. Entonces, no sé si me sirve eso. Me serviría como a modo de colección para tenerlo para otras cosas, pero si yo quisiera algo que cumpla el papel de un delay, solo me agarraría el Boss de 5 y bueno, es una cosa enorme para lo poco que quiero usar. Bueno, después está la sección de reverbs y delays. Yo si necesitara un reverb externo con estéreo input, de vuelta voy a esto de usar el Line 6 M9. Me es genial. Ahora yo a veces pienso, bueno, si fuera por el reverb solo, por ahí conseguiría un Line 6 M5, que el tema es que creo que consume el mismo amperaje que el M9, entonces no sé si me conviene el M9 para eso. También aparte de que el M9, con el M9 podría usar un delay con tap tempo a la vez que uso un reverb. Entonces tendría dos sonidos muy buenos dentro de un mismo pedal. Y la otra opción que me parece muy interesante, muy buena, es que ya tengo una pedalera Zoom para estos sonidos, pero un pedal individual, un Zoom Multistomp 70 tiene stereo input y me podría ser muy útil, aparte de que las reverbs que tiene son son una imitación de las reverbs, no todas digo, del Line 6, de la serie M. Entonces podría ser muy útil.
Y después el Mover Erosion Machine es un pedal de delay y reverb que está muy bueno, pero el tema es que hoy en día ya es muy caro. En otras épocas era más fácil de cubrir los gastos de ese pedal, pero eh, hoy ya no es una opción que consideraría. Y bueno, después el Vox Delay Lab tiene un modo que se llama Reverb Delay, que es un delay que tiene un poco de early reflection, un poco de reverb, y no es un reverb muy bueno, la verdad. Es bastante malo. No se lo puede pensar como reverb si es lo que estás buscando. Entonces no termina de ser útil. Por ahí le encuentro la vuelta y me termino acostumbrando. Aparte de que tiene un problema con los foot switch, el Vox Delay Lab. No es un pedal que me termina de cerrar, pero por ahí le doy otra vuelta de tuerca y le encuentro una salida. Y después por último vamos a hablar un momento de el excedente de pedales. El excedente de pedales cuenta con, por lo general, el excedente que tengo de pedales cuenta con un feedbacker, un octavador, un stator o efectos de glitch, una sección para efecto granular, un fuso octavo arriba, un pedal para chiptune, unos sonidos de videojuegos, una posible modulación, algo que sea un sonido tipo voz PS3, que por lo general es la pedalera Zoom G1X1, puede ser un pedal multistomp. Y a veces yo considero usar mi Electro Harmonix Hog, que consume bastante amperaje, y el tipo de ficha que usa eh, no es la convencional. No sé cómo es la cosa, y el pedal que tengo yo está roto, tengo que arreglarlo, pero lo considero usarlo porque a mí me gusta el Super Ego y tiene el modo de Gliss, aparte de que tiene un montón de sonidos que están muy interesantes. Yo en un principio lo compré para usarlo como un reemplazo como el Whammy, pero no funciona como un Whammy, entonces no es práctico por ese lado. Eh, lo que quiero decir con esto es que no puedo escapar de esto, termino cayendo en estos pedales, y yo creo que sí o sí le voy a terminar dedicando una pedalboard aparte, una segunda pedalboard a mi setup para estos sonidos. Así que bueno, si llegaste al final del video, te agradezco. Dale like al video. Eh, y bueno, seguiré haciendo más contenido luego, que por ahí te interese o no. Esto fue un videoblog nomás, no fue algo meramente informativo. Pero espero seguir con la racha de seguir haciendo videos cuando me nazca, y espero que sea seguido eso. Así que nos vemos en otro video. Saludos.